una de las personalidades más interesantes y menos estudiadas de la Revolución Mexicana es sin duda alguna el general de origen hidalguense Felipe Ángeles. Hombre incorruptible desde su época como coronel del Ejército Federal del régimen porfirista, Felipe Ángeles fue uno de los pocos altos mandos militares de la dictadura que se sumó a la lucha de Francisco y Madero. Combatió a los insurrectos en la Ciudadela y defendió personalmente a Madero y a Pino Suárez en el desenlace trágico de la Decena Trágica. Rompió con el golpista Victoriano Huerta, mejor conocido como el Chacal, y se sumó a la lucha del ejército constitucionalista encabezado por Venustiano Carranza. Fue el subsecretario de Guerra del Carrancismo y se integró a la legendaria División del Norte con Francisco Villa. La fusión entre el militar científico como Felipe Ángeles con el genio guerrero de Francisco Villa produjo las victorias en las batallas más importantes de la Revolución Mexicana: en Torreón, San Pedro de las Colonias, Saltillo y, sobre todo, el triunfo de Zacatecas que marcó el parteaguas de la lucha en contra del huertismo. A 100 años del asesinato del general Felipe Ángeles, ¿cuál es el legado más importante que nos deja este personaje fundamental de la historia y la Revolución Mexicana? De alguna manera, Felipe Ángeles representa para las Fuerzas Armadas mexicanas al militar valiente, al gran estratega, pero sobre todo al militar institucional y leal. Esa parte es sumamente significativa para nosotros porque no solamente fue un militar preparado, que estaba al servicio del pueblo de México, sino que además de todo marcó una línea al nuevo ejército que surge durante la Revolución Mexicana. En este punto quiero ser muy enfático al decir que Felipe Ángeles era institucional y era leal a la figura del presidente Francisco Madero. ¿Por qué es importante? Porque era un presidente elegido democráticamente por el pueblo de México. Y eso Felipe Ángeles lo tenía perfectamente claro. Cuando se viene el cisma entre el Ejército Federal y la figura del presidente Madero, Felipe Ángeles no duda en ser leal a la investidura presidencial y por ende se une a la Revolución Mexicana. ¿Por qué? Porque él es leal al pueblo de México. Y ese legado de Felipe Ángeles de lealtad institucional, de servir al pueblo de México a través de sus instituciones legalmente constituidas, es algo que nosotros vamos a heredar de Felipe Ángeles, y por ello la admiración y el respeto que le tienen las Fuerzas Armadas mexicanas, particularmente el Ejército, a la figura de Felipe Ángeles. ¿Cuál fue el papel del general Felipe Ángeles en la Decena Trágica? El papel de Felipe Ángeles durante la Decena Trágica es difícil de entender porque ahorita Felipe Ángeles ha crecido al paso del tiempo como un héroe de la patria. Sin embargo, hay que ubicarnos en tiempo y espacio. En 1913, Felipe Ángeles era un general brigadier recién ascendido, llevaba menos de un año de haber ascendido, era director del Colegio Militar de México, pero estaba comisionado en el estado de Morelos, dirigiendo la campaña contra los revolucionarios zapatistas. Esta situación provoca que cuando se da el cuartelazo del 9 de febrero de 1913, el presidente Madero no cuente con la figura de Felipe Ángeles, el director del Colegio Militar. Entonces, cuando se realiza la marcha de la lealtad y el presidente Madero llega a Palacio Nacional, una vez que han pasado los acontecimientos del Palacio Nacional, inmediatamente piensa en gente leal a él y decide trasladarse a Cuernavaca para entrevistarse con el presidente Felipe Ángeles y traerlo a la Ciudad de México con 2,000 hombres de las tropas leales a Madero. Sin embargo, Madero va a cometer un grave error. Le da la comandancia de la guarnición de la Ciudad de México al general de división, Victoriano Huerta. Este punto es muy importante porque la disciplina y la institucionalidad en los militares del viejo Ejército Federal permea en su razonamiento, inclusive en su corazón de estos personajes. Huerta es de división, Felipe Ángeles es un general brigadier. Son 2 grados de diferencia y pesan mucho, porque ya los dos son generales, pero es un abismo
el que hay entre grado y grado, y nosotros al paso del tiempo hemos perdido de vista ese punto que es fundamental. Por supuesto que Felipe Ángeles se da cuenta que los ataques durante la llamada decena trágica, esos 10 días que se combatió en las calles de la Ciudad de México, son extraños. Huerta se la pasa haciendo ataques muy extraños a la Ciudadela y Felipe Ángeles lo sabe que hay algo raro. Sin embargo, le pesa más la disciplina y la institucionalidad. Dudar de la capacidad de Victoriano Huerta, dudar del papel del comandante en jefe, en este caso que representa a Huerta, representa un acto de insubordinación. Y eso Felipe Ángeles, en su formación intelectual y su vida castrense como hombre disciplinado, no puede ser posible. De ahí que Felipe Ángeles considera, seguramente pensó en muchas ocasiones, que Madero iba a relevar a Huerta, y sin embargo Madero no lo hace. De ahí que cuando se da el segundo cuartelazo, que es el del 18 de febrero, cuando aprenden a Madero, a su vicepresidente José María Pino Suárez y al propio Felipe Ángeles, de alguna manera no lo pudo prever Felipe Ángeles. Es una situación que se ha querido acusar al general, sin embargo no hay que perder de vista que es un general brigadier y Huerta es un general de división, es un superior, pero además de todo es el hombre victorioso que un año atrás venció a Pascual Orozco en toda la rebelión orozquista. Entonces son dos gigantes de nuestra historia los que se están enfrentando. Sin embargo, Huerta ya es un personaje a nivel nacional y Felipe Ángeles apenas acaba de llegar al generalato. Eso es un personaje que todavía le hace falta mucha carrera militar por el futuro. En medio de la asonada de los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz, Madero decidió viajar a Morelos, territorio dominado por Emiliano Zapata, para sostener un encuentro privado con Felipe Ángeles. Fue uno de los encuentros más enigmáticos e importantes de la historia del maderismo. Por desgracia, ese sitio histórico, localizado en el centro de Cuernavaca, en el Jardín Juárez, ahora es una plaza comercial olvidada, a pesar del patrimonio histórico del país. ¿Qué fue lo que platicaron Francisco I. Madero y Felipe Ángeles en Cuernavaca? De alguna manera, Felipe Ángeles tiene una relación con Madero muy estrecha. En 1912, ya con la presidencia de Madero en forma, lo manda a traer de Europa, siendo coronel, lo asciende a general brigadier y lo hace director del Colegio Militar. Durante su estancia en Chapultepec, donde se encontraba la residencia oficial del presidente Madero, y obviamente que al mismo tiempo era sede del Colegio Militar de México, pues ahí los dos personajes hacen una gran amistad. Salen a cabalgar todas las mañanas, tienen pláticas muy estrechas y ahí se va dando una amistad independientemente de los cargos que desempeña cada uno de ellos. Se da cuenta Ángeles que puede tener una amistad con Madero y al mismo tiempo va abrevando esas ideas democráticas de Madero. Obviamente también Madero va conociendo al hombre institucional, al hombre leal, al hombre valiente que representa a Ángeles, y esa amistad provoca que cuando Madero tiene que de alguna manera sofocar la rebelión de Emiliano Zapata en el estado de Morelos, con todos los excesos que cometió el ejército federal, entre ellos varios crímenes en contra de la población, pues piense Madero que la persona idónea es Ángeles, que es un hombre muy respetuoso de la vida humana y es un hombre muy institucional y que obedece órdenes al pie de la letra, pero también es un hombre que tiene un gran pensamiento para ser flexible en el cumplimiento de esas órdenes. De ahí que cuando lo manda a Felipe Ángeles a combatir a los zapatistas, Felipe Ángeles tiene un gran papel, empieza a pacificar la zona y aunque tiene enfrentamientos con las fuerzas zapatistas, lo hace de una manera muy respetuosa de las leyes, muy respetuosa, podríamos decir, de los derechos de las personas y sin cometer excesos. Eso provoca que Ángeles se gane el respeto de los zapatistas, pero también la admiración del propio presidente Madero. De ahí que cuando se viene el cuartelazo de febrero de 1913 y Madero se traslada a Morelos, el presidente Madero está cometiendo un error hasta cierto punto grave. En primera, sale a una zona muy peligrosa que era el estado de Morelos, obviamente donde está lleno de enemigos que eran los zapatistas, y obviamente se expone. Eso nos habla de que Madero era un hombre valiente, pero al mismo tiempo
hasta cierto punto imprudente, por no decir un poco ingenuo políticamente. Cuando platican allá en el estado de Morelos, de alguna manera le informa a Ángeles cuál es la situación que está pasando en la Ciudad de México y lo trae a la Ciudad de México con unos 2,000 hombres de las fuerzas de la Brigada de Ángeles que estaban allá en Morelos. Sin embargo, se le presenta un problema de carácter militar al presidente. No puede nombrar a un general brigadier comandante de la guarnición cuando hay generales de división. O sea, simplemente no es posible. Por muy presidente que haya sido Madero, hay una cadena de mando y hay una estructura militar que se tiene que respetar a fin de no romper la disciplina que es fundamental para cualquier ejército. Y en este caso, pues Madero ya había cometido el error de nombrar a Huerta. Cuando Madero se da cuenta de los errores de Huerta, debió de haber ordenado un cambio. Tenía a su general secretario de Guerra y Marina, tenía a otros divisionarios a la mano, o simple y sencillamente pudo haber nombrado a Ángeles y sin embargo no lo hace, ¿no? El prestigio que tiene Huerta en ese año de 1913 es muy grande, es un general victorioso, es un general con mucho poder al interior de las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército Federal, y eso nos explica por qué Madero tarda en reaccionar ante la figura de Huerta y por ende el por qué Felipe Ángeles se ve imposibilitado de actuar de una manera más abierta y más firme durante los días de febrero de 1913. ¿Qué es lo que impulsa al general Felipe Ángeles a tratar bien a los zapatistas? ¿Esa experiencia es producto de un ejército moderno o es una convicción personal? En el caso de Felipe Ángeles, lo que lo impulsa a tratar bien a los zapatistas es que es un hombre pragmático. Las órdenes se deben de cumplir sin cuestionarse en el modelo del Ejército Federal. Sin embargo, hay que ser muy inteligente al momento de cumplirlas. Los detalles de ejecución, del cumplimiento de esas órdenes, Ángeles lo tiene muy claro. Hay que pacificar la zona zapatista y los detalles de ejecución le corresponden a él como general en jefe en el estado de Morelos. Y él se da cuenta que mucho del malestar de los campesinos de Morelos es el trato que han recibido. Entonces ahí Felipe Ángeles es muy cuidadoso, observa muy bien cuál es la situación social del lugar donde está operando y obviamente eso le permite dar un viraje al momento de dar órdenes. ¿Por qué? Porque primeramente evita el saqueo, la importancia del saqueo en los ejércitos del mundo, de todos los ejércitos del mundo, es fundamental en la antigüedad porque era una forma de motivar a las tropas, el permitir el saqueo, el botín, el robo, y una forma de acabar con el enemigo era aniquilándolo. El fusilamiento era parte de una tradición muy mexicana del siglo XIX. Sin embargo, Ángeles rompe con eso. ¿Por qué? Porque es un hombre primeramente con valores humanos, con una calidad humanística muy importante. No hay que perder de vista que Felipe Ángeles es un egresado del Colegio Militar, pero de la época del esplendor de oro del Colegio Militar en la época del Porfiriato. Ya no es un general de división que viene de las guerras de la intervención francesa. No, es un general profesional, con estudios, pero además de todo que ha salido al extranjero, que ha estado en aulas estudiando. Es un hombre muy culto, es un hombre que lee mucho y eso le permite tener una sensibilidad y darse cuenta que el programa de Morelos va más allá de una solución militar. También tiene que haber un cambio social, un cambio político en el manejo del problema con los zapatistas. Esto Madero lo entiende bien, pero también lo entiende muy bien Felipe Ángeles. Y eso provoca que Ángeles se gane el respeto de los zapatistas. Luego que asesinan a Madero y Pino Suárez, el general Ángeles tiene que salir otra vez al exilio brevemente para París. ¿Qué es lo que ve Venustiano Carranza en Felipe Ángeles? Aquí es importante tomar en cuenta que lo que ve Carranza en la figura de Felipe Ángeles para invitarlo a unirse a la revolución es al hombre pundonoroso, al hombre leal, al hombre de convicciones democráticas, y ese punto es sumamente significativo. Finalmente todo el mundo sabe en aquella época que Felipe Ángeles era un simpatizante de Madero, lo que nos habla de un militar con pensamientos democráticos, pero al mismo tiempo nos habla de un militar leal, y eso es una parte fundamental en el pensamiento de Felipe Ángeles. Felipe Ángeles, cuando rompe con el Ejército Federal, tiene mucho que ver la parte de la disciplina. Sabe Felipe Ángeles que el ejército debe tener una misión social, que es proteger
y garantizar la independencia y la soberanía de la nación, el pueblo de México en este caso, pero representado a través de sus instituciones legalmente establecidas. Y estas son representadas por el presidente Madero. Cuando el Ejército Federal da un cuartelazo en contra de la figura del presidente de la República, elegido democráticamente, está saliéndose del ámbito legal, del ámbito institucional. Y eso provoca necesariamente en la figura de Ángeles una crisis de conciencia. Soy leal al ejército del cual provengo, del cual me formé, del cual abrevé mis virtudes y mis valores militares, ha roto su respeto a la investidura presidencial, o me paso a la Revolución Mexicana. No es un dilema fácil en un hombre que lleva muchos años, estamos hablando más de 20 de ser militar federal. Entonces, esta crisis de conciencia, Ángeles logra resolverla de manera muy atinada y eso justifica su paso de un ejército que se ha puesto al margen de la ley a la Revolución Mexicana. Por ello, esta ruptura institucional a nivel de un individuo que es Ángeles, de decir ya no soy federal y me paso a la Revolución Mexicana, es cruzar un río Rubicón prácticamente y pasarse a apoyar al pueblo de México. No hay que perder de vista que todas las grandes revoluciones en la historia, siempre a los revolucionarios se les ha llamado bandidos, delincuentes y que están fuera de la ley y después se convierten en gobiernos institucionales y victoriosos. Felipe Ángeles ve esto, el ejército se puso al margen de la ley, por lo tanto se pasa a apoyar al pueblo de México. Y Carranza lo observa. Carranza sabe que Felipe Ángeles trae todo un bagaje intelectual, todo un capital intelectual, no solamente en valores y virtudes militares, sino trae todo un conocimiento de lo que es ser un soldado profesional, un soldado disciplinado. La disciplina en cualquier ejército es fundamental. Y obviamente se levanta el pueblo de México en una revolución, pero son ciudadanos armados, no son ciudadanos soldados profesionales, son ciudadanos armados. Y obviamente Carranza tiene que disciplinar al ejército constitucionalista, tiene que disciplinarlo, tiene que darle una organización, tiene que darle una formación netamente castrense, y eso es lo que representa Ángeles. Es la parte medular que requiere Carranza, requiere un intelectual, un experto, no solamente en el arte de la guerra, sino en la organización de los ejércitos. Y Ángeles representa ese elemento que necesita Carranza. ¿Pensó Carranza en Felipe Ángeles como el arquitecto de un nuevo ejército? Indudablemente Carranza pensó en que Felipe Ángeles podía ser un elemento fundamental para darle cohesión, formación orgánica al ejército constitucionalista. Y por eso lo manda a llamar y Felipe Ángeles acepta gustoso el colaborar con Carranza. Sin embargo, las personalidades son muy disímbolas. Carranza, aunque es un héroe de la patria, es quien dirige la Revolución Constitucionalista, es el hombre pensante de la Revolución Constitucionalista, que por cierto tuvo un gran maestro que se llama Benito Juárez. Todos los pasos que va dando Carranza, los manifiestos, los decretos, las órdenes que da, todas están inspiradas en Benito Juárez. Carranza no crea nada nuevo, simplemente va adaptando los pasos que dio Benito Juárez en el pasado, los va adaptando Carranza al momento que le toca vivir. Y es ahí donde entra la figura de Felipe Ángeles. Felipe Ángeles es un militar profesional, pero también es un demócrata. Lo abrevó de Madero, y sin embargo Carranza, cuando toma el papel de primer jefe del ejército constitucionalista, es un personaje que sabe el valor de la disciplina, pero también el valor de la subordinación, y no le gusta que lo cuestionen. Pues cuando empieza a tener diferencias con Felipe Ángeles es por la formación del ejército constitucionalista. Y por otro lado entra un elemento que es fundamental, que es Álvaro Obregón. Álvaro Obregón es un hombre que no es carrancista, obviamente reconoce el primer jefe, pero no es un carrancista, él es un sonorense que trae toda una concepción de lo que debe ser un ejército, y obviamente trabajar con un viejo federal o un ex federal no le gusta a los revolucionarios, y menos a un hombre como Obregón, ¿no? Que tiene una ambición hasta cierto punto entendible para su tiempo. De ahí que las diferencias que tiene Carranza con Ángeles y los celos del propio Obregón hacia la figura de un exfederal del prestigio de Ángeles explican el por qué sale del gobierno carrancista la figura de Ángeles.
¿Hay una diferencia fundamental entre Carranza y Ángeles o son simplemente percepciones o estrategias y tácticas diferentes? Dentro de las diferencias que tuvieron Venustiano Carranza con Felipe Ángeles como subsecretario de Guerra, no le da el cargo de secretario de Guerra, se lo deja perfectamente claro, lo deja como subsecretario de Guerra y Marina del gobierno constitucionalista, es porque Carranza quiere reorganizar al ejército constitucionalista. Sin embargo, Felipe Ángeles trata de rescatar a los elementos honestos y leales que aún existen en el ejército federal. Sin embargo, Carranza era un hombre de decisiones drásticas, decisiones firmes, y de alguna manera él tiene perfectamente claro que quien derribó al gobierno de Madero fue el ejército federal y por ende ese ejército tiene que ser disuelto, tiene que desaparecer. Ahorita esta concepción de la disolución de los ejércitos es un poco compleja, sin embargo, en una nación que está viviendo una efervescencia revolucionaria, era romper con el viejo ejército y crear uno nuevo, un ejército que estuviera al servicio de la nación, que fuera respetuoso de las leyes, respetuoso de sus instituciones, que fuera de origen popular, pero ante todo que estuviera a favor de los ideales democráticos por los que el pueblo de México estaba luchando en ese tiempo. Y obviamente a Carranza le queda muy claro que hay que disolver al viejo ejército federal. De alguna manera, Felipe Ángeles cree que no es necesario llegar a esa medida. Sin embargo, cuando se convence de que hay que disolver al viejo ejército federal, pues sí trata de rescatar a algunos especialistas, sobre todo que le pudieran apoyar en la importante labor de organizar al ejército federal. Por eso hace un llamado a los federales Felipe Ángeles, cosa que no agradó mucho a Obregón ni a Carranza. ¿Cómo se da esta unión en la historia de Felipe Ángeles con Pancho Villa? Este entendimiento entre un científico y un guerrillero. Las diferencias entre Carranza y Felipe Ángeles que llevan a este último a servir a la División del Norte y encontrarse con Villa son interesantes y hay que verlas desde distintos puntos de vista. Primeramente, Carranza tiene problemas personales con Felipe Ángeles por la forma en la que hay que no solamente dirigir la guerra, sino organizar al ejército constitucionalista. No hay que perder de vista que Ángeles es un hombre que está muy apegado a la disciplina y sabe que la columna vertebral de cualquier institución armada es la disciplina. Sin disciplina, simplemente los militares se convertirían en una horda de bárbaros. De ahí que Felipe Ángeles se esfuerza por hacerle comprender a Carranza la importancia de disciplinar al ejército constitucionalista. Por otro lado vienen las pugnas que tiene el propio Carranza con los hombres cercanos del poder militar de la revolución, como son Obregón. Entonces, estas diferencias provocan que cuando Villa pide a Felipe Ángeles para que lo auxilie a organizar a la artillería de la División del Norte, Carranza accede a esta petición de Villa y le manda al subsecretario de Guerra, que es Felipe Ángeles. Este encuentro entre Villa y Felipe Ángeles se ha exagerado. Felipe Ángeles era un científico de la guerra, sin embargo tiene un punto en común con Villa. Los dos son maderistas. Esa parte es fundamental. Los dos son maderistas, pero los dos fueron leales también a la figura del presidente representado en Madero. Pues ese punto de simpatía los acerca mucho. Por otra parte, en el ámbito personal, los dos no son muy cercanos a Carranza. Se da una diferencia muy grande entre Villa y Carranza, hay una animadversión. Para Carranza, Villa es un bandido. Para Villa, Carranza es un viejo perfumado porfirista. Entonces, estas diferencias entre Villa y Carranza también las tiene Ángeles. Carranza sabe que Ángeles es un viejo exfederal y por el otro lado, Ángeles sabe que Carranza es un dictador en potencia. Entonces, estas diferencias personales también acercan a Villa con Felipe Ángeles y le reconoce Villa que el último que estuvo como hombre leal a Madero fue Felipe Ángeles, y esta parte es fundamental. Villa es un gran conocedor de la psicología de los seres humanos y reconoce el carácter de honestidad, de lealtad y de espíritu de sacrificio que tiene Ángeles, y eso los acerca, porque también Ángeles se da cuenta
que Villa verdaderamente es un hombre que está luchando por los intereses y los ideales del pueblo de México. Entonces ahí es donde se da esta unidad. Eso nos explica las grandes victorias de la División del Norte, que de alguna manera no solamente se da por los norteños valientes que participan en la División del Norte, sino también el toque del comandante, en este caso representado por la figura de Ángeles, y el caudillismo de Pancho Villa. La División del Norte sin el carisma de Villa no se podría entender, pero las grandes victorias de la División del Norte también sin Ángeles será difícil de entenderlas. El general Felipe Ángeles potenció la capacidad militar que tenía la División del Norte, o se trató de una coincidencia afortunada. Cuando se dan las grandes batallas de la División del Norte, como son Torreón, San Pedro de las Colonias y Zacatecas, por mencionar el orden cronológico en el que se van presentando, tiene Francisco Villa la fortuna de que se le incorpora Felipe Ángeles. Ya venía Villa haciendo una gran campaña victoriosa en Chihuahua. Logra tomar primero Ciudad Juárez, posteriormente derrota a los federales en Tierra Blanca, baja hacia el centro de Chihuahua, toma Chihuahua. Posteriormente en Ojinaga derrota a la División del Norte del Ejército Federal. Esto va a representar una gran capacidad de organización por parte de la División del Norte de Villa, que se da cuenta Villa que ya tiene un gran número de hombres y que requiere cierta organización castrense para que opere esa máquina de guerra tan perfecta que es la División del Norte. En ese momento es cuando se incorpora Felipe Ángeles y ayuda necesariamente a Villa y a los generales villistas, gente de gran capacidad militar, a darle una organización y una cohesión en materia de disciplina a la División del Norte. Por ello, cuando se enfrenta Villa al reto de tomar Torreón, se enfrenta a un gran general federal, que es José Refugio Velasco. Aquí el objetivo de Villa no es tomar Torreón, es destruir y aniquilar a la División del Nazas del Ejército Federal. En este enfrentamiento que se da de Villa contra José Refugio Velasco en Torreón, son dos generales muy brillantes, un federal muy preparado y de gran prestigio, y por otro lado el gran guerrillero que ya cuenta con la figura de Ángeles. Aquí Ángeles hace un gran esfuerzo por darle cohesión a la artillería de la División del Norte, por potenciar lo fundamental de esta arma, que es la artillería, y que tiene una gran participación en Torreón. Sin embargo, cuando se da cuenta, después de varios días de combates, el general José Refugio Velasco, que no puede sostener Torreón, hace lo que le llamamos en términos militares una retirada de manual. Es decir, pone a toda la caballería del Ejército Federal frente a las tropas de Villa, y eso provoca que Villa pierda la visión de lo que está pasando atrás. Y en la ciudad están saliendo los trenes rumbo al sur con toda la división del Nazas del Ejército Federal. Villa se sorprende, detiene los ataques, y cuando está consultando qué está pasando en Torreón, se retira la caballería federal, y es cuando se da cuenta Villa que se le ha escapado la División del Nazas. Va a ocupar Torreón, la perla de la joya lagunera, pero no logra su objetivo, que era aniquilar a la División del Nazas. De ahí que Ángeles, que es un gran conocedor del arte de la guerra, es un federal que conoce a sus compañeros exfederales, insiste a Villa que vaya en persecución de la División del Nazas, y le alcanza en Paredón y en San Pedro de las Colonias y la acaban aniquilando. De ahí que este empuje que le da Ángeles a Villa y a la División del Norte para salir en persecución de los federales es fundamental. Ya Villa se da cuenta de la capacidad que tiene Ángeles, y a la simpatía mutua que tienen provoca que se convierta en un gran respeto entre los dos personajes y creen ese binomio indestructible que es la figura de Villa y Felipe Ángeles. ¿Por qué es tan importante la batalla de Zacatecas? Es decir, militar, política e históricamente, ¿qué representó esa batalla y esa fusión entre Francisco Villa y Felipe Ángeles? Es, en términos militares, la batalla más perfecta desde el punto de vista del arte de la guerra. ¿Por qué? Porque Villa, cuando recibe la orden de Venustiano Carranza de mandarle primero 3,000 y luego 5,000 hombres a Pánfilo Natera, el general en jefe de la División del Centro del Ejército Constitucionalista, se da cuenta que hay un asunto más allá de la cuestión militar. Carranza se está dando cuenta que la figura de Villa está creciendo, no solamente en términos militares, sino en términos políticos.
Y obviamente Carranza no puede permitir que crezca demasiado la figura de Villa, porque se va a convertir de alguna manera en un problema político más adelante. Y como primer jefe, don Venustiano Carranza no lo puede permitir. De ahí que decide que el héroe de Zacatecas tiene que ser Pánfilo Natero y requiere solamente un apoyo de la División del Norte. Primero de 3,000 y luego de 5,000 hombres que ordena Venustiano Carranza. Sin embargo, Villa se niega a mandar ese apoyo. Se da un intercambio de telegramas entre Villa y Carranza, donde Villa se niega a mandar el refuerzo y le dice a Carranza que hay que marchar toda la División del Norte a Zacatecas. Y Carranza le dice, no, cumple usted la orden que se le está dando. Sin embargo, tenemos que ubicarnos muy bien que estamos hablando de ciudadanos armados, no son militares profesionales. El concepto de subordinación y de disciplina no lo entienden los ciudadanos armados de manera tan fácil. De ahí que Villa dice, bueno, si yo estorbo a la División del Norte, pues entonces nombre otro general en jefe de la División del Norte. Y Carranza, pues obviamente aprovecha la oportunidad de deshacerse de Villa, ordena que se reúnan los generales de la División del Norte y que se nombre un nuevo general en jefe. El que logra darse cuenta políticamente del riesgo que representa la ruptura de que Villa renuncia a la jefatura de la División del Norte es Felipe Ángeles. Y Felipe Ángeles convence a los generales de la División del Norte, primeramente, de que no acepten la renuncia de Villa. Segunda, que no se disgreguen. Existía el riesgo muy grave de que la División del Norte se fracturara y se atomizara, lo que hubiera dejado a la revolución sin un poderoso ejército, por un lado. Y por otro lado, que se insubordinara la propia División del Norte y atacara a Carranza, alguno de los generales villistas, que tampoco era el caso. Y el tercer punto, que no se atacara a Zacatecas y por ende salieran beneficiados los federales. El que comprende perfectamente esta situación es Ángeles y logra convencer primero a Villa de que no renuncie y logra convencer a los generales de la División del Norte de que se mantengan unidos a Villa y que todos juntos marchen a Zacatecas. Pero además de todo, Ángeles es el que contesta el telegrama de Carranza y le dice, no vamos a aceptar la renuncia del general Villa, que es la espada más valiosa de la revolución. Nos vamos a ir a Zacatecas. Obviamente esta insubordinación de los generales de la División del Norte es plenamente explicable y entendible al momento que se está viviendo. Estamos en una guerra donde es el pueblo de México, ciudadanos en armas, luchando por los ideales de la revolución. Y por el otro lado está Carranza, que aunque está dirigiendo la revolución de una manera muy inteligente y de una manera muy atinada, no puede aceptar una insubordinación. Esta insubordinación de la División del Norte, dirigida en este caso por el propio Felipe Ángeles, Carranza no se lo puede perdonar. Y lo va a guardar y lo va a atesorar en su corazón durante años y va a buscar el momento exacto para cobrarle esta factura a Felipe Ángeles. Cuando avanza la División del Norte rumbo a la ciudad de Zacatecas, el mérito de Francisco Villa es no tomar el mando de la batalla. Manda como avanzada a sus generales, entre ellos va Felipe Ángeles, y quien organiza el dispositivo de batalla es Ángeles, desde la marcha de aproximación hasta la llegada a Zacatecas y la colocación de las piezas de artillería y el número de hombres que van a participar. Estamos hablando de un aproximado de unos 22,000 a 23,000 villistas contra 12,000 federales dirigidos por un general muy inteligente por parte del ejército federal, que es Luis Medina Barrón. Además de todo, de la superioridad numérica de 2-1 que llevan los villistas, se lleva una gran superioridad de piezas de artillería. Ángeles lleva 24 o 25 piezas de artillería y eso le da una gran potencia de fuego al arma de artillería de los villistas. Cuando llega Ángeles, rodea la ciudad y no solamente planea Ángeles el ataque simultáneo a la ciudad desde distintos puntos, sino que deja una salida, que es la retirada de los federales hacia el pueblo de Guadalupe. Ahí es donde Ángeles ha planeado dar el tiro de gracia y aniquilar al ejército federal. Van a atacar la ciudad, les van a dejar una salida y en Guadalupe los va a aniquilar. La batalla de Zacatecas es la más perfecta del arte de la guerra en México. ¿Por qué? Porque es una batalla que tiene todos los principios del arte de la guerra presentes, como son acción ofensiva, concentración y economía de fuerzas,
sorpresa, seguridad, por mencionar algunos de los principios. Pero además de todo, todas las fases del combate están presentes. Hay una marcha de aproximación, hay un ataque, hay un empeño, hay una persecución completas, por mencionar otros principios de la guerra. De todas las batallas de la Revolución Mexicana, yo me atrevería a decir que es la batalla más perfecta, militarmente hablando. Obviamente hubo una gran cantidad de muertos, un número tremendo, 6,000, 7,000 muertos por parte de los federales y un número similar por parte de los villistas. O sea, el número de muertos fue muy alto. En términos castrenses es una gran batalla, pero por supuesto que es lamentable el número de vidas que se perdieron ahí. Finalmente son mexicanos los que se están enfrentando y eso es triste, ¿no? ¿Cuáles son las reverberancias militares que tiene la batalla de Zacatecas para la División del Norte, para el ejército constitucionalista y obviamente para la figura del general Felipe Ángeles? La importancia de la batalla de Zacatecas hay que verla desde varios puntos de vista. Primeramente, desde el punto de vista del arte militar, representa no solamente una gran victoria para la División del Norte, sino una gran victoria para la Revolución Mexicana, porque en Zacatecas se rompe la columna vertebral de todo lo que es el Ejército Federal, que prácticamente ya se queda sin forma de defender el centro del país. De ahí que al haber destrozado a las fuerzas federales en Zacatecas, queda abierta la entrada a la capital de la República y a todo lo que es la región del Bajío. Esa sería la reflexión en el punto de vista militar. Por otro lado, en términos políticos, la figura de Villa se proyecta ya no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Por qué? Porque se le llega a llamar como el Napoleón mexicano, se llega a conocer la figura de este personaje a nivel mundial, o sea, proyecta a Villa de una manera impresionante, ¿no? Y por otro lado, también molesta mucho a Carranza. Obviamente Carranza está contento por la victoria militar a favor de la revolución, pero está muy molesto porque de alguna manera se da cuenta que Villa se está ensoberbeciendo y eso va a provocar un problema de disciplina y de subordinación por parte del general revolucionario en contra de la figura del primer jefe del ejército constitucionalista. Entonces tiene varias repercusiones. También Victoriano Huerta se da cuenta que ya no tiene un ejército que oponerle a los revolucionarios. Piensa en las tropas que tiene en el estado de Jalisco, pero estas son derrotadas por Obregón en la batalla de Orendain y en Tres Castillos, y obviamente pues se queda Huerta sin tropas y no le queda más que renunciar a la presidencia de la República y salir rumbo al exilio. Sin embargo, yo me atrevería a decir que el punto de inflexión de la Revolución Mexicana en la lucha del viejo régimen porfirista huertista en contra de la Revolución Constitucionalista es Zacatecas. ¿Qué es lo que esperaba Felipe Ángeles realmente al triunfo de la Revolución Mexicana? Lo que esperaba Felipe Ángeles del triunfo de la Revolución Mexicana era crear un nuevo estado de cosas, como todo el mundo lo esperaba en la Revolución. Esperaba mejoras sociales, indudablemente. Sin embargo, creo que en este momento la guerra es lo que tiene en mente a Felipe Ángeles y está él tan ocupado en perfeccionar a la División del Norte, en colaborar con la figura de Villa en estos momentos tan álgidos de la Revolución, que no trae una idea muy clara de qué es lo que va a pasar al triunfo de la Revolución. Yo creo que esa parte todavía Felipe Ángeles no la tiene tan clara, ¿no? Por su carácter apolítico y su formación netamente castrense. ¿Cuáles fueron las principales diferencias entre Francisco Villa y Felipe Ángeles tras la batalla de Celaya? Las diferencias entre Villa y Ángeles respecto a la batalla de Celaya, que son dos en realidad, no es una, son dos batallas de Celaya, es el momento en el que se van a dar. En el año de 1915, ya cuando está la ruptura entre la revolución constitucionalista liderada por don Venustiano Carranza y por el otro lado el gobierno convencionista integrado netamente por zapatistas y villistas, son dos proyectos de nación los que se están enfrentando. Sin embargo, para poder imponerse se requiere la victoria militar. Y obviamente en este punto se ha hablado mucho del mito de la superioridad de las fuerzas villistas y zapatistas sobre las fuerzas carrancistas, lideradas en este caso por Álvaro Obregón.
Tiene un serio problema Villa que los historiadores luego han dejado de lado, que es la carencia de municiones. Villa tiene un serio problema con las municiones, no tiene municiones, y tiene una escasez y tiene que irlas a buscar a algún lado. De ahí que al acercarse Obregón al Bajío, Villa lo sale a buscar a la zona de Irapuato. La importancia de la ciudad de Irapuato es que es un nudo ferrocarrilero muy importante que conecta al norte, al occidente y al Bajío. Y obviamente dominar Irapuato es un factor fundamental que Villa observa con mucha claridad, pero además de todo sabe que cada día que va pasando el ejército de Álvaro Obregón se va a ir fortaleciendo, no solamente con la llegada de más hombres, sino con la llegada de material de guerra que entra por Veracruz y le llega a Obregón sin mayor problema. Y sin embargo, Villa tiene un embargo por parte del gobierno de los Estados Unidos que no le permiten la llegada de municiones, pero además de todo, se está extendiendo la revolución. Entonces, la mejor solución que ve Villa es aniquilar al ejército constitucionalista de Álvaro Obregón. Ahí es donde Felipe Ángeles le recomienda a Villa que no persiga a Obregón, que no lo vaya a buscar al Bajío, que mejor espere que Obregón se acerque hacia el norte, a Durango, hacia Chihuahua. Y Villa dice, no, voy a buscar a Obregón. Aquí entra mucho varios aspectos, como es la composición del terreno. El terreno en los puntos cercanos a la ciudad de Celaya son terrenos muy accidentados. Eso Obregón lo sabe y sabe que Villa no va a poder utilizar la caballería como lo hace comúnmente, por un lado. Por otro lado, aunque hay una superioridad ligeramente numérica por parte de los villistas, Obregón trae una superioridad en materia de ametralladoras y de municiones. Está con un buen número de municiones y eso de alguna manera equilibra a los dos ejércitos contendientes. Sin embargo, se ve definitivamente la ausencia de Ángeles en las batallas de Celaya. Lo que hacen los dos ejércitos es Villa ataca Celaya de manera frontal y la trata de desbordar. Obregón lo va conteniendo y después de más de 30 y tantas horas de combate, Obregón lanza una contraofensiva, una maniobra doble que provoca que se rompa el dispositivo villista y se repliegue Villa. Son dos batallas donde en las dos Obregón va a maniobrar sobre Villa y va a romper este mito de la invencibilidad de la División del Norte y del propio Villa, ¿no? Sin embargo, ahí empieza el declive de la División del Norte. Vendrían otras batallas como Trinidad, León, Santana del Conde, donde lo que va Villa haciendo es desgastarse, ¿no? ¿La derrota de Celaya es también una derrota para Felipe Ángeles? No, definitivamente las batallas de Celaya respecto a la figura de Felipe Ángeles nos indican que Villa no tiene a un asesor fundamental que sea un gran conocedor del arte de la guerra como lo es Ángeles, pero además de todo nos habla de la precipitación de Villa. Villa debió de haber concentrado un mayor número de elementos para derrotar a Obregón y obviamente Obregón tampoco esperaba las batallas de Celaya. Obregón sale de Celaya con las fuerzas de Maicotey y se encuentra a Villa que salió de Irapuato rumbo a Celaya. Entonces es una batalla en donde el liderazgo y el mando militar son muy importantes. Obregón tiene un cuadro de generales muy valioso, como es Fortunato Maicotey, como es Benjamín Gil, que organiza la defensa de Celaya. Son generales que les gusta la maniobra, que tienen flexibilidad a la hora de obedecer órdenes y de cumplirlas. Y en el caso de la División del Norte hay un centralismo tremendo por parte de Villa, que además de todo, cuando llega a Celaya no llega con sus grandes generales de la División del Norte, que están desplegados en otros frentes de batalla, llega con muchas tropas que son novatos en el arte de la guerra, porque los viejos veteranos de la División del Norte también están en otros frentes, como en Jalisco combatiendo al general Manuel M. Diegues, como en Monterrey, en fin. No es la poderosa División del Norte de 1914 la que está enfrentando a Obregón en las batallas de Celaya. Y eso es un punto a favor de Obregón, que sabe capitalizarlo, y eso nos explica en gran parte la derrota de Villa. Hay tres grandes figuras militares en la historia de la Revolución Mexicana: el genio de Francisco Villa, la enorme capacidad de Álvaro Obregón y el estratega que es Felipe Ángeles. ¿Quién fue mejor militar?
Hablar de quién es mejor militar, comparando a Álvaro Obregón, a Francisco Villa y a Felipe Ángeles, es un tema complejo. De entrada, todas las comparaciones son odiosas. Sin embargo, ya hablando en el término del arte de la guerra y aspectos militares, son tres figuras diferentes. Le voy a poner un ejemplo. En el caso de Felipe Ángeles, es un militar de academia, de escuela, es un militar profesional, es un militar que sabe la importancia de la táctica, de la estrategia, de la orgánica y de la logística en el campo de batalla. Es un experto artillero, es un científico de la guerra, por decirlo de alguna manera, pero además de todo es un gran conocedor del arte de la guerra en todas sus fases. Y eso nos habla porque la batalla más perfecta de la Revolución Mexicana, que es Zacatecas, es una batalla muy perfecta desde este punto de vista. ¿Por qué? Porque todos los principios de la guerra están aplicados en Zacatecas. Es una parte fundamental. Por el lado de Álvaro Obregón es un general que le gusta mucho la maniobra. Es un general que hace la combinación de las tropas en movimiento con el fuego y con el terreno. Es un general que tiene una gran capacidad de dirigir a sus tropas y ser flexible en el campo de batalla y a la hora de la estrategia y de la táctica en el campo de combate. Es un hombre muy inteligente, Obregón, pero además de todo es un hombre que, como no tiene conocimientos doctrinarios científicos de la guerra, puede improvisar y ser muy pragmático a la hora de dirigir a sus hombres en la guerra. Y por el lado de Villa es un general que podríamos decir que es el perfecto guerrillero. Sí tiene grandes victorias militares, pero de alguna manera es un militar que podríamos decir que es muy práctico, tiene la intuición que le da el no tener una preparación académica que lo encierra en una camisa de fuerza. Es un hombre que sabe improvisar, que conoce el terreno donde está operando, conoce a los soldados que está dirigiendo, pero además de todo es un hombre muy apegado a los aspectos de la guerra irregular, a la guerra de guerrillas, guerra de movimientos, que rompe con los patrones comunes de la guerra. Pues son tres personalidades diferentes. El científico de la guerra, Felipe Ángeles, apegado a la guerra regular y a los principios del arte de la guerra y de la disciplina. Por otro lado, a Álvaro Obregón, un hombre práctico que le gusta la maniobra, le gusta la guerra de movimiento, que no está apegado a un régimen militar castrense. Y por el otro lado tenemos a un perfecto guerrillero que es Villa, ¿sí? Que conoce el terreno, conoce a sus hombres y que de alguna manera es muy entrón. ¿Qué es lo más importante que nos queda del general Felipe Ángeles a pesar de la deliberada intención de no destacarlo como una de las figuras señeras de la Revolución Mexicana? Después de la Revolución Mexicana viene un olvido para las figuras que perdieron la revolución, en este caso Francisco Villa y obviamente en consecuencia Felipe Ángeles. No hay que perder de vista que la revolución la gana la clase media, representada por Obregón y el grupo sonorense de Plutarco Elías Calles, ¿no? Eso nos explica que cuando Obregón, Calles llegan a convertirse en gobierno como grupo sonorense, pues sí hay que pactar con los demás grupos, como son los villistas, como son los zapatistas, como son los viejos porfiristas, y eso permite que se consolide el gobierno revolucionario. Pero la figura de Villa la van relegando y se va también haciendo un mito por ahí del Villa bandido, de Villa el delincuente, y obviamente pues su figura que es fundamental, que es Ángeles, también va siendo relegado al olvido. Al paso de los años, ya ha entrado el siglo XX, el gobierno retoma la figura de estos grandes personajes. Obviamente los historiadores hacen una revisión de nuestra propia historia y es cuando el propio pueblo de México regresa a retomar la figura de Francisco Pancho Villa como un gran personaje central. Y en el caso del ejército mexicano se recupera la figura de Felipe Ángeles. Hay un gran trabajo de investigación histórica que hizo Federico Cervantes, amigo personal de Felipe Ángeles, y que como historiador recupera a este personaje. Obviamente lo saca del olvido y el ejército mexicano también lo recupera. ¿Por qué? Porque
Felipe Ángeles tiene un gran significado para el ejército mexicano. Nos representa al militar honesto, al militar valiente, al hombre disciplinado, institucional, pero nos representa ante todo al hombre leal a sus convicciones, leal al pueblo de México, leal a las instituciones que el pueblo de México se ha dado de manera democrática. Y eso yo creo que es el gran legado y el gran valor que tiene Felipe Ángeles para la historia de México y fundamentalmente para la historia de las Fuerzas Armadas mexicanas. Hay grandes enseñanzas y grandes legados que nos ha dado Felipe Ángeles. Tenemos por ahí su diario de operaciones en la toma de Zacatecas. Es una obra histórica de gran contenido, de lecciones castrenses para la gente que se dedica al estudio del arte de la guerra, sobre todo en el arma de artillería. Sin embargo, yo creo que la aportación más importante es el principio de la lealtad como la columna vertebral de las virtudes militares en México. Felipe Ángeles fue el puente militar, intelectual y estratégico entre las dos revoluciones armadas simultáneas que se produjeron en México. La política institucional, encabezada por Venustiano Carranza, con quien tuvo similitudes y diferencias insalvables que llevaron a su juicio y fusilamiento en 1919, y con la revolución social y agraria de los vaqueros, mineros y campesinos del norte, encabezada por Francisco Villa y también por los campesinos, artesanos y trabajadores del sur, liderados por Emiliano Zapata, quien tuvo siempre respeto por Felipe Ángeles. Este 26 de noviembre se conmemoran los 100 años de un gran estratega militar, pero también de un personaje que funcionó como bisagra entre el conocimiento científico de la guerra y el impulso popular de las batallas entre los mejores cuadros del porfirismo transformados en revolucionarios y los nuevos altos mandos militares que surgieron de la Gran Revolución Mexicana. Felipe Ángeles fue un gran estratega y sobre todo un humanista cuyas lecciones aún alumbran la historia de nuestro país.